Son un poco más de las 3 de la tarde, calculo como las 3:30, no estoy seguro, pero voy a terminar este video que comencé esta mañana y quiero decirte algo. Pocas veces he tenido tantas dificultades para hacer un video corto como este, oposición. Todo comenzó con un malestar en mi ojo derecho, una irritación, nada serio, pero molesta. Y luego una serie de problemas en la mañana que no me dejaban hacer este video. Y se me vino a la mente el recuerdo de ese pasaje, o más de uno en realidad, que Pablo dice que se había propuesto, por ejemplo, visitar a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, pero que el diablo le había presentado mucha oposición. O en sus viajes misioneros, Pablo, muchas veces también en Listra, en Iconio, tuvo mucha oposición, mucha persecución. Y yo no entiendo bien, pero ahora un poco ya más tarde, en la mañana estaba medio confundido, no sabía qué es lo que pasaba, pero yo te digo algo, es probable que el enemigo no quiera que termine esta secuencia de videos que estoy haciendo en relación a los tiempos de Dios, a la línea del tiempo de Dios. Te recuerdo que estamos trabajando este gráfico y sospecho que el enemigo está tratando de molestar, de echar a perder estos videos que estoy haciendo. Sin embargo, por supuesto, nosotros tenemos autoridad sobre toda estratagema del enemigo, tenemos victoria, tenemos el respaldo de nuestro Señor para hacer la obra que tenemos que hacer. Es interesante, de todas maneras, que yo te diga estas cosas porque ciertamente he tenido mucha oposición para hacer este último video que estoy haciendo en este momento. Bien, quiero que avancemos en unos minutos, vamos a terminar esto y quiero que tú consideres la importancia de lo que estamos diciendo. Estamos estableciendo la línea de tiempo para la humanidad, es decir, el plan de Dios para la humanidad. Y estamos trabajando con este texto, con este gráfico que yo he desarrollado poco a poco, que he ido puliendo, que he ido simplificando para persiguiendo que sea didáctico, que sea fácil de entender, y quiero completarlo ahora. El gráfico muestra 4 etapas en el plan de Dios, en la línea de tiempo para la humanidad que Dios estableció. Está representado por 4 colores. He puesto el gris oscuro, el gris claro, esa especie de rojo o de magenta que tengo, y luego el dorado para la última etapa de este plan. El primero, el de la izquierda, el rectángulo de la izquierda, es el que representa la época antes de Jesucristo, la época de la ley. El segundo recuadro, que es el gris claro, representa la época actual que estamos viviendo, que es la era de la iglesia o la dispensación de la gracia, que representa, creo yo, de la mejor manera esta era de la gracia. Es un verso que aparece en el libro profético de Joel y también en el libro de los Hechos. Dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. También está escrito en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa etapa de la gracia está todavía vigente, pero está pronto a terminar. Estamos muy cerca del final de la era de la gracia. Y por eso es tan importante que yo complete esta secuencia de 3 videos que he hecho en relación al panorama profético, a la línea de tiempo para la humanidad que Dios ha establecido. Estamos muy cerca y quiero que nos enfoquemos en algo, ¿no? Muy bien, lo que quiero es llamar tu atención a esta
fecha de acá. Es sumamente importante esta fecha que estoy marcando acá. Es una fecha conocida, es una fecha en la que hay consenso en todos los estudiosos que el Señor Jesús murió en la cruz en el año 33. ¿Y por qué es importante esta fecha? Bueno, lo es, y es muy importante porque en la Biblia hay unos textos, lo voy a marcar acá, que son profecías que se dieron acerca de este gran evento de la muerte del Señor Jesucristo en el libro de Daniel, sobre todo en el capítulo 9, los versos 25 y 26, hablan de cuánto tiempo pasaría desde el decreto dado por Artajerjes, por Ciro y por Darío, 3 reyes que dieron la facilidad a Esdras y a Nehemías de reconstruir el templo y los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese es el contexto histórico y es fácilmente comprobable, aunque es un poco extenso de explicar y no lo voy a hacer yo ahora por cuestiones de tiempo, pero el decreto para reconstruir el templo y la ciudad fue dado en un determinado año, y en la profecía de Daniel dice con precisión que pasarían 483 años desde el decreto dado por Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe, Jesucristo, comienza su ministerio alrededor del año 30 y termina su ministerio muriendo en la cruz en el año 33. Ahora, lo interesante de esto es que la profecía se cumplió con una rigurosidad matemática. Exactamente, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén una semana antes de morir en la cruz, entra por la puerta del este a la ciudad de Jerusalén. La entrada triunfal se conoce en los evangelios, el día que había señalado el profeta Daniel, quien escribió su libro profético alrededor de 600 años antes de que ocurriese este evento de la muerte del Mesías en la cruz. Ahora bien, y acá viene lo interesante, si es así que la profecía se cumplió con rigurosidad matemática en cuanto al tiempo, cabe preguntarnos si otra profecía que está en las Escrituras, que está acá, la voy a marcar también. Hay otra profecía que está en el libro de Oseas, en el capítulo final del capítulo 5 y los 3 primeros versos del capítulo 6, que dicen claramente que el Señor Jesús salvaría a Israel de la destrucción 2000 años después. Y cuando uno estudia la profecía, encuentra que el Señor hablaba de ese al final del capítulo 23 de Mateo está, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntaros como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? De cierto os digo que vuestra ciudad es dejada desierta hasta aquel día en que digáis: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son profecías. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús pocos días antes de morir en la cruz. Y cuando uno analiza esta profecía y la compara con lo dicho por el profeta Oseas, queda clarísimo que se está hablando del mismo evento. Jerusalén sería rescatada de la destrucción, de la aniquilación, y el pueblo de Israel asimismo sería librado de la aniquilación por ese ejército confederado conformado por Rusia,
que es Gog y Magog, Togarma, que es Turquía, Persia, que es Irán, y otros países del norte de África confederados para destruir, invadir y destruir al pueblo de Israel. Eso, según el profeta Oseas, tendría que pasar 2000 años después de la cruz de Cristo. Y ahí es donde viene lo interesante. Porque si la profecía es consistente, y yo creo que lo es, podríamos esperar que el Señor Jesús regrese a la tierra para salvar al pueblo de Israel de esa destrucción en la batalla final de la humanidad, la batalla de Armagedón, en ese año 2033 que yo he marcado en nuestro cuadro. Y es aquí donde viene la importancia de esta profecía, y es aquí donde yo entiendo por qué tanta oposición, por qué tanto malestar que he tenido yo este día para grabar este video, por qué tanta oposición, y es por la importancia de la profecía que te estoy presentando. El año 2033 sería, y lo digo en condicional porque no puedo ser dogmático en este asunto, pero parecería que el año 2033 tendría que terminar todo conflicto humano, tendría que haber acabado en esa batalla final de la humanidad contra Dios mismo. Ese ejército en realidad está luchando contra Dios, y el Señor Jesús regresaría este año 2033 seguido con un ejército de los santos, es decir, todos nosotros los que somos de Cristo, que ya habíamos partido 7 años antes, y es acá donde viene la importancia, digo, de esta profecía. Porque si el Señor vuelve el 2033, significa que el rapto de la iglesia tendría que ocurrir por lo menos en el año 2026. Por lo menos. Y incluso podría ser mucho antes que eso. Porque lo que hemos aprendido en los videos anteriores que te he presentado es que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Cosa que no ocurre con la profecía de Armagedón, del regreso del Señor Jesús para destruir a ese ejército enemigo, porque para eso sí hay condiciones que tienen que darse. Para que el Señor vuelva, tiene que haberse cumplido las profecías del rapto de la iglesia, de la manifestación del anticristo, los 7 años de la gran tribulación, la reconstrucción del templo, la abominación desoladora a la mitad de esos 7 años de la gran tribulación, la persecución de los que son de Cristo, el gran derramamiento de salvación que Dios hará con la gente que pasó la gran tribulación. Todas esas cosas se tienen que dar para ver al Señor Jesús regresar, porque la Biblia lo dice en el capítulo 24 de Mateo, que al final de esos días de la gran tribulación se verá la señal del Hijo del Hombre, y veremos al Hijo del Hombre regresar con gran poder y gloria a salvar a Israel. El Señor no puede regresar antes de que todas esas señales se cumplan, pero ciertamente el rapto de la iglesia sí podría ocurrir hoy mismo, porque todas las señales del rapto de la iglesia ya se cumplieron, las cuales, así de una manera rápida te puedo decir, son falsos cristos, falsos profetas, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, el aumento de la ciencia, el corazón de los hombres inclinado al mal, y por lo tanto el enfriamiento de toda la gente para las cosas de Dios. Todas esas señales que son las que indican que el Señor va a levantar pronto a su iglesia, ya se cumplieron. Nada hace falta para que Dios recoja a su iglesia. Todas las señales para el rapto de la iglesia están cumplidas. No así las señales que tienen que darse, o el cumplimiento de las profecías que tienen que darse para el regreso del Señor. Por lo tanto, pon atención a esto. El rapto de la iglesia, ¿cuándo va a ocurrir? La respuesta es no una fecha, pero un rango de tiempo que yo te voy a dar hoy. El rapto de la iglesia puede ocurrir hoy, o a lo más
tarde, pienso yo, por el año 2026. Y es eso lo que quería compartir. Ese era el mensaje que quería compartir contigo y por el cual he tenido tanta oposición. Pero gloria a Dios que estoy terminando el mensaje. El rapto de la iglesia puede ocurrir hoy. Y difícilmente ocurrirá más allá del año 2026 si es que la profecía se cumple con la consistencia que la Biblia muestra. Quiero decir, si la profecía se cumplió con total exactitud, una exactitud precisa y matemática de la muerte del Señor en la cruz, ¿cómo no se cumpliría la profecía de Oseas, capítulo 5, versos finales, los 2 versos finales más los 3 primeros versos del capítulo 6, que anuncian que el Señor salvaría a Israel 2 días después, es decir, 2000 años después de que el Señor entregase su vida en la cruz por los hombres? A esa conclusión he llegado y esa era la conclusión que yo he querido compartir contigo el día de hoy. Es sumamente importante, pues lo voy a presentar una vez más, porque creo que debe quedar bien claro en ti que tenemos, porque vas a oír de todo en relación al rapto, gente que se atreve a dar fechas cuando la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, pero sí podemos identificar la generación que vería el cumplimiento de estas profecías. Y la generación es, en términos proféticos, 70 años. Quiere decir, de 70 a 80 años, dice el Salmo 90, son los años de una generación. Y las primeras señales que se han dado, o es la primera de esas señales importantes, es la resurrección del pueblo de Israel, cosa que se dio el 14 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión declara el renacimiento de la nación de Israel, respaldada 11 minutos después por el presidente de los Estados Unidos, el presidente Truman. Y a partir de ese momento, el infierno se desató, porque un día después 5 ejércitos pretendieron destruir al pueblo de Israel. Un pequeño pueblo que no tenía la capacidad de defenderse, pero que el diablo no tuvo en cuenta esto. Es el pueblo de Dios y Dios lo defendió, Dios lo ha sostenido. Y dice la Biblia que nunca más será destruido este pueblo, el pueblo de Israel. Obviamente todavía tenía que pasar toda esta generación, porque hace 72 años ya que Israel fue fundada. Faltan unos pocos años para alcanzar los 80 años. Todo encaja. La profecía de Mateo 24, la profecía de Oseas en el capítulo 6, la profecía de Daniel en el capítulo 9, las profecías del libro de Apocalipsis. Todo encaja perfectamente, de tal manera que podemos esperar que toda esta barbarie que estamos viviendo en esta generación corrupta y una generación pervertida, una generación que le ha dado la espalda a Dios, termine hacia el año 2033. Y que sea ese año el año que el mundo verá volver al Señor en un caballo blanco para salvar a Israel. Pero tú tienes que saber otra cosa, una cosa más, que atrás del Señor Jesucristo viene un ejército, el ejército de los santos, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son, porque el lino fino son las buenas obras de los santos. Los santos somos los que somos de Cristo. Con modestia lo digo. En nosotros, en mí, y sospecho que en ti también, no hay méritos en realidad. Los méritos todos, toda gloria, todo poder, toda victoria es del Señor Jesús, y a Él le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, y por supuesto ese futuro glorioso que vamos a tener de poder ver el rostro de Dios, heredar toda la creación y tener vida eterna para gozarnos en la gloria y en el poder de Dios.
Esto es maravilloso y es esto lo que yo tenía que compartir contigo. ¿Cuánto tiempo nos queda para el rapto de la iglesia? Pues no lo olvides, nos queda desde hoy, podría ser hoy, hasta difícilmente más allá del año 2026. No soy dogmático en esto porque no puedo serlo. Puedo ser dogmático en otras cosas, como decir que el único camino, por ejemplo, para llegar a Dios es Jesucristo. Que Él, Jesús, es Dios. En esto puedo ser dogmático. Puedo ser dogmático en las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero no lo soy para establecer fechas. Sin embargo, te comparto aquello de lo cual estoy convencido, de que el rapto de la iglesia puede ocurrir desde hoy hasta difícilmente más allá del año 2026. Esto nos da un espacio de tiempo de 6 años. Y en estos 6 años, acá viene mi consejo para ti. Tenemos que vivir, el Señor me lo hizo entender al día de ayer, que yo estaba meditando, orando, mi tiempo de oración, mi tiempo con el Señor, y el Señor me hizo entender y puso paz en mi corazón respecto de este tema tan importante. El Señor puso en mi corazón esto: cuida tu relación conmigo, con Dios, como si hoy fuese a ocurrir el rapto de la iglesia, como si un poco más tarde el Señor nos va a recoger. No seamos sorprendidos en alguna falta, en una manera vana de vivir, en algún pecado, en alguna cosa que no, o que ofenda la santidad de Dios. Tenemos que cuidar como si hoy fuese a ocurrir el rapto. Pero también Dios me hizo entender lo otro: sigue trabajando, sigue planificando, sigue soñando con las cosas que quieres hacer, como si todavía quedasen 6 años más en el futuro para podernos encontrar con nuestro Dios. Te lo repito, tenemos que vivir como si hoy pudiera ser el rapto de la iglesia, cuidando nuestro corazón de estar en perfecta armonía con nuestro Dios, de estar en perfecta comunión con Él. Si hay algún pecado, confesarlo y ponernos a cuentas de inmediato para poder vivir una estrecha relación con nuestro Señor. Es urgente hacerlo hoy mismo. Y en segundo lugar, planificar nuestro trabajo, nuestro futuro, en el servicio a Dios, pero también en lo familiar, en lo que hacemos con nuestros hijos. En todas esas cosas también tenemos que pensar que Dios podría alargar este tiempo todavía unos pocos años más. Y este es el mensaje que quería compartir, y este es el mensaje que tanto me ha costado redondear. Desde ayer estoy en una batalla tremenda por completar la infección aquí en mi ojo derecho, el malestar que tuve esta mañana, la desazón para poder grabar, cosa que en realidad a mí me fluye fácilmente. Yo puedo grabar videos sin mayor dificultad. Puedo compartir lo que sé del Señor casi de una manera fluida, automática. Ni siquiera tengo a veces que consultar mi Biblia, porque tengo los conocimientos del Señor frescos en mi mente y en mi corazón y los puedo compartir. Pero para terminar este video, vaya si he tenido batalla. Y probablemente es por la importancia de la profecía que estoy compartiendo contigo este día. Así que ya estoy contento de que lo logré terminar. Ahora lo voy a publicar un poco más tarde, voy a redondear la edición del video y la voy a publicar. Pero yo quiero hacer lo mismo que he estado haciendo últimamente. Quiero darte la oportunidad a ti, que probablemente pudieras estar escuchando este video y que no tienes la certeza de tu salvación porque nunca invitaste al Señor Jesús a entrar a tu corazón, nunca le pediste perdón, nunca te arrepentiste delante de Él de la manera de vivir que has tenido hasta hoy y eres consciente de que eres pecador. Y entonces quiero darte la oportunidad a ti, quiero guiarte en una oración para que te pongas a cuentas con Dios ahora mismo, de tal manera de que si ocurriese el rapto de la iglesia hoy, tú te vas también
con toda la iglesia del Señor arriba, al cielo. Eso va a ser maravilloso. Te doy esa oportunidad ahora de que hagas esta oración junto a mí. Hazla, la oración, con total sinceridad, porque a nadie puedes engañar, a Dios mucho menos. Haz conmigo esta oración para que tu nombre sea escrito en el libro maravilloso. Hay un libro en los cielos donde hay millones de nombres escritos de personas que como tú hoy día tuvieron un momento para creer el mensaje del Evangelio y para decirle al Señor, entra en mi vida. Ese libro se llama el libro de la vida del Cordero. Y tu nombre puede ser escrito si haces esta oración conmigo ahora. Hagamos esta oración. Bendito Dios, gracias Señor por el mensaje que estoy oyendo. Gracias por la oportunidad, Dios, de hablar contigo. Quiero reconocer, Señor, que soy pecador, que soy pecadora. Te quiero pedir perdón. Me arrepiento, Dios. Perdóname y límpiame. Quita todo pecado de mi vida, Dios. Oh Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida de esas cosas. Y te ruego fortaleza para a partir de este día vivir de acuerdo a tu palabra. Protégeme, Señor. Perdóname, límpiame y recíbeme en tu reino, como dice tu palabra. Gracias te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Qué lindo, qué belleza es el momento más glorioso. La Biblia enseña, dice, que cuando un pecador, cuando una pecadora, cuando una persona hace sinceramente esta oración de entregar su vida a Dios, los ángeles en el cielo saltan y gritan de alegría por un alma que está siendo recibida en la familia de Dios. Yo espero de todo mi corazón, no lo sabré, probablemente hasta cuando el Señor me lo muestre, cuando ya estemos allá en el cielo, a quienes yo pude guiar para que esta oración sea hecha en su corazón. Esa será mi recompensa cuando yo esté delante de mi Dios. Pero me alegro ya de antemano, me adelanto al gozo ese que voy a tener de abrazarte en el cielo, de saltar contigo de alegría, danzar juntos, porque somos los herederos de la gloria de Jesucristo. Amén, así sea. Gracias. Dios te bendiga ricamente. La semana que comienza sea una semana de bendición, de multiplicación, que Dios te provea para todas tus necesidades, como también pido para mí. Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Y en esa revelación, en la fe, en esa palabra, seguimos adelante. Por lo tanto, ruego a Dios te bendiga a ti, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, toda la familia. Bendiga tu trabajo, bendiga a tus compañeros de trabajo y te llene de su amor y haga brillar su rostro sobre ti. Gracias por este tiempo, por estar hasta el final del video. Te amo en el Señor Jesucristo y te deseo lo mejor. Y te invito para la próxima oportunidad que podamos estar juntos. Dios te bendiga.